La investigación arranca en el laboratorio y acaba en nuestro domicilio. Hoy aquí en Diagnóstico les vamos a explicar cómo se llega del microscopio a ese medicamento, a ese tratamiento que en ocasiones puede incluso salvarnos la vida. Para hacerlo vamos a contar con voces muy autorizadas, entre ellas la del doctor López Collazo, el director científico de uno de los principales centros de investigación en nuestro país. Arrancamos aquí Diagnóstico y lo hacemos, como siempre, con el repaso a la actualidad en 3 minutos. La Agencia Española de Medicamentos ha aprobado el primer medicamento de inmunoterapia CAR-T, desarrollado íntegramente en Europa, concretamente en el Hospital Clínico de Barcelona, que se utilizará en un subgrupo de pacientes mayores de 25 años con leucemia linfoblástica aguda. El ensayo clínico se inició en 2017 con la participación de 58 pacientes, la gran mayoría con leucemia resistente a los tratamientos convencionales. El 84% de los pacientes a los que administrábamos el CAR respondían, eliminaban la enfermedad. En algunos de ellos, por desgracia, en el seguimiento recayeron, de forma que al año de haber administrado el CAR, el 69% de los pacientes seguían vivos y un 47% seguían vivos y libres de enfermedad. AstraZeneca y la Universidad de Oxford han iniciado las pruebas clínicas para comprobar la eficacia, la seguridad y la respuesta inmune de su vacuna contra el COVID-19 en menores de 6 a 17 años. Son los primeros ensayos que se llevan a cabo en el mundo en menores de esa edad. Estos ensayos se van a practicar con 300 voluntarios, de los cuales 240 recibirán la vacuna contra el coronavirus y el resto una vacuna de control contra la meningitis. Hasta ahora solo se habían hecho pruebas con jóvenes de 16 y 17 años. El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud destinado en China para investigar los orígenes del coronavirus ha concluido que el SARS-CoV-2 es de origen animal, que la transmisión entre personas se inició en diciembre de 2019 y que no hay evidencia de que fuera antes. Según sus conclusiones, todavía no es posible determinar cómo se introdujo el virus del COVID-19 en el mercado de Huanan, en Wuhan. But since Wuhan is not a city or an environment close to Teniendo en cuenta que Wuhan no está cerca de un ecosistema donde habiten murciélagos, el salto directo del virus de estos animales a personas en Wuhan no es muy probable, por lo que estamos investigando qué otras especies han podido intervenir. El COVID-19 ha dejado otra vez una imagen insólita, el sambódromo de los carnavales de Río de Janeiro así, completamente vacío, al igual que las calles de la ciudad. Por primera vez en 180 años, Río no ha podido celebrar su icónico carnaval, cancelado para evitar una mayor propagación del virus que ya deja en Brasil unos 238.000 muertos y casi 10 millones de contagios, entre los que se cuentan 18.000 cariocas fallecidos y otros 195.000 infectados. Esta vez el sambódromo se iluminó vacío en homenaje a todas las víctimas de la pandemia. La dibujante y viñetista Moderna de Pueblo, conjuntamente con la compañía farmacéutica Janssen y la Asociación de Pacientes Acción Psoriasis, han lanzado una campaña de concienciación a través de una serie de ilustraciones con el objetivo de sensibilizar acerca de esta enfermedad que afecta alrededor del 2,3% de la población y suele aparecer entre los 15 y 35 años, aunque también afecta a niños y a personas mayores. Con esta iniciativa se pretende dar a conocer esta enfermedad inflamatoria inmunomediada, así como desterrar mitos asociados a la patología y poner de manifiesto el impacto que ésta tiene en los pacientes. La investigación es el proceso mediante el cual el ser humano busca la solución a un problema o la respuesta a algo que desconoce. Así, investigar es algo innato a cualquier persona, a su curiosidad, a su necesidad de conocer y explicar lo que ocurre a su alrededor. Hoy en Diagnóstico charlamos sobre la importancia de la investigación y su estado de salud en España con Eduardo López Collazo, uno de los más reputados científicos de nuestro país, director científico de un centro puntero como IDIPAZ, el Instituto de Investigación del Hospital La Paz de Madrid. Quería preguntarte, Eduardo, ¿qué es lo que te llevó a ti a ser científico e investigador? Yo creo, yo tengo una vocación muy precoz.
O sea, mi madre cuenta, porque yo realmente no me recuerdo, que con muy poca edad, me leí el primer libro que me leí fue una biografía escrita para niños de Madame Curie. Y eso iluminó el camino. O sea, de hecho, mi primera carrera es física nuclear. Yo hice física nuclear, aunque después me dediqué a la inmunología. Eso me llevó a preguntarme cosas, a tratar de averiguar qué había detrás y el porqué de cada una de las cosas. Esa curiosidad infantil es la que me llevó a ser científico y yo creo que aún la mantengo y ojalá la siga manteniendo, ¿no? O sea, los prolegómenos fueron, no sé, 3, 4, 5 años. Los científicos normalmente os quejáis de falta de apoyo institucional, la ciencia no tiene suficientes recursos, etcétera, etcétera. ¿Falta apoyo institucional a la ciencia? ¿Qué pedirías tú? No es así, incluso es peor que así, ¿no? Es peor. Realmente, ¿qué yo pediría? Yo pediría que una comprensión ciudadana de lo que es la ciencia y de lo que es investigar, ¿no? Que creo que no existe. La aparición de una pandemia como la COVID-19 nos está ayudando, entre comillas, a hacer que la sociedad entienda este tipo de cosas, hacer que la sociedad vea que la ciencia se cuece a fuego lento, por tanto que necesita recursos y necesita tiempo y tranquilidad para realizar las cosas, porque ahora vemos como no todo está resuelto como quisiéramos, ¿no? Claro, lo que pasa es que parece que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, que la sociedad os vea como muy útiles y necesarios por todo esto que estamos hablando, pero a la vez que os exijan ser prácticamente dioses, ¿no? Que solucionen los problemas de todo. Y actualmente la ciencia parece que se ha convertido un poco en eso, ¿no? Casi en una religión. Y algo indiscutible cuando digamos, casi el principio de la ciencia es ponerlo todo en duda, ¿no? Realmente, mira, hay una gran diferencia entre la ciencia y la religión, es que una es un credo y la ciencia no lo es, ¿no? La ciencia justamente es todo lo contrario. No existen dogmas, existe la duda, existe la pregunta. Lo que tenemos, nos basamos en datos e interpretaciones de los datos y de la evidencia. Nunca es una verdad personal y un dogma. O sea, justamente es todo lo contrario. Y sí, puede parecer que en estos tiempos hay una especie de complacencia con la ciencia y los científicos, porque de pronto nos hemos dado cuenta que son muy, muy importantes. Sin embargo, yo creo que es todo lo contrario. El momento que un científico deja de dudar y deja de preguntarse, ya dejó de ser científico, ¿no? La investigación en salud tiene o debería tener un único fin: llegar al ciudadano. Los tratamientos surgen de la investigación, primero básica y después clínica. Por tanto, la esencia de la medicina clínica es investigar. Todo arranca en un laboratorio, es la llamada investigación básica, que junto a la clínica, la que se hace en los hospitales, deben estar encaminadas a ese fin de mejorar la vida del ciudadano y curar enfermedades. La investigación básica está en el origen de todo tratamiento. En el laboratorio se generan moléculas que son las que su desarrollo clínico permite la aplicación a los pacientes. Lo que estamos haciendo es intentar aplicar inmunoterapia, que es dirigir nuestro sistema inmune, nuestras defensas contra aquello que quieres atajar. En principio era contra el cáncer, pero lo estamos redirigiendo contra el COVID. En el hospital, cuando un paciente acude a consulta, el médico inicia una investigación que se basa en 4 preguntas: ¿qué enfermedad tiene? ¿Por qué le sucede esa patología? ¿Cómo confirmar una sospecha diagnóstica? ¿Y cuál es el mejor tratamiento? El problema llega cuando la realidad impide a los médicos investigar. En España, desgraciadamente, la investigación se considera o tiene la etiqueta de un plus o de un trabajo adicional, como de segunda categoría al lado del trabajo puramente asistencial o de tratamiento convencional, lo cual no es verdad. Fíjese, hay una frase muy paradigmática, nada menos que la doctora Raquel Lloti, que en la actualidad es la directora general del Instituto de Salud Carlos III. Y la doctora Lloti, poco después de tomar posesión de su cargo, dijo: el médico que investiga lo hace en su tiempo libre. Esto es heroico, pero insostenible. La inversión privada en investigación puede ser clave para cambiar las cosas. Te voy a poner el ejemplo que creo que es muy bueno en ese sentido, de la institución en la que trabajo, en el CENIC. Aquí funciona un patronato que está compuesto por principales empresas que están en el IBEX, sin mencionarlas.
y la financiación que entra a través de ellos es el 70% de lo que sustenta este edificio y funciona increíblemente bien. ¿Cómo está ahora mismo la ciencia en España respecto a eso, a nuestros socios europeos, respecto a las grandes potencias internacionales? Pero no nos podemos mentir, no nos podemos engañar. La ciencia en España nunca ha estado gorda, nunca ha estado, o sea, siempre ha sido una modelo pasarela, o sea, y ahora está famélica, ¿no? En los grandes picos, en los grandes momentos en que hubo grandes inversiones en ciencia, no llegaron nunca a la inversión que hace Alemania o a la inversión que hace Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, el Estado es muy crítico. O sea, tenemos que recordar que los países ricos no son ricos porque no hacen ciencia porque son ricos, sino al revés, son ricos porque hacen ciencia. Claro, de todas formas hay diferentes modelos, ¿verdad?, de cómo hacer investigación científica. Seguramente no tiene nada que ver el modelo estadounidense, donde hay muchísima inversión privada, con el modelo europeo, donde depende mucho más de lo público. ¿Es mejor uno que otro? ¿Debería copiarse lo bueno de aquello y lo bueno de esto? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios sitios, o sea, desde mi Cuba natal hasta aquí en España, en Alemania, en UK, en Estados Unidos, y comparar cómo se hace una cosa o en otro. En Norteamérica en general son mucho más competitivos, mucho más pragmáticos, ¿no? Y están conscientes de que hacer ciencia es un valor, ¿no? En Europa no es tan así. En Europa somos más burócratas, somos más lentos, somos menos competitivos, sacamos menos pecho en ese sentido, y en España mucho más, ¿no? La burocracia en España nos mata, y eso es una cosa que también heredada de toda Europa. Ahí está el problema grandísimo del mecenazgo. El mecenazgo en los países como el nuestro es prácticamente nulo, ¿no? No existe. Sin embargo, en Inglaterra, en Estados Unidos, los laboratorios tienen nombres de personas que donaron su dinero, pero no solamente laboratorios, sino también las butacas en los grandes teatros de ópera y ballet tienen nombres de personas que donaron dinero para eso, porque da prestigio. Entonces, hay que poner otra vez de nuevo, hay que poner en valor la ciencia para que la sociedad piense que eso es un prestigio, y para que la persona que tenga dinero pues piense que poner su nombre en un centro de investigación es prestigioso. También eso tiene que estar de acuerdo a la ley, ¿no? O sea, la ley de mecenazgo tiene que ser mucho más atractiva para la persona que quiere invertir en ciencia, ¿no? O que quiera simplemente donar dinero, ¿no? Cuando hablamos de investigación no podemos dejar de hablar de dinero. ¿Resulta rentable investigar? Carlos del Fresno, investigador de la Asociación Española contra el Cáncer, lo tiene muy claro. Siempre piensa que se estima que a nivel de ensayos clínicos un 1% de los que se empiezan llegan a un producto final, un 1%. Y todos sabemos lo millonarias que son las farmacéuticas. Eso es porque con que tengas un pequeño producto que salga es tremendamente rentable. La investigación es siempre rentable. Existen, es evidente, intereses económicos en la investigación privada, pero eso no es necesariamente malo. Las empresas farmacéuticas no son empresas de ONG, son empresas con accionistas que tienen que mirar su cuenta de resultados. Pero sí le puedo decir que las empresas farmacéuticas invierten muchísimo en I+D. Tienen un departamento de investigación básica, alianzas con grupos verdaderamente extraordinarios. Sacar o intentar producir un fármaco y llegar a comercializarlo requiere una inversión económica brutal, de alrededor de unos 3.000 millones de euros, se tenga o no se tenga éxito. Entonces, lógicamente, las compañías farmacéuticas, que además no son ONGs, pues intentan que esa inversión que hacen poder rentabilizarla. El problema es que los resultados no llegan de un día para otro. ¿Se tarda demasiado en que un avance o una investigación lleguen al paciente? ¿Es posible acortar los plazos? Mi respuesta sería, por un lado, no se tarda mucho, se tarda lo que se tiene que tardar, y por otro lado, a veces la difusión del conocimiento hasta los últimos rincones, a veces sí se tarda más de lo debido. El último eslabón de la cadena, cuando ya el conocimiento está sentado, ya hay suficientes pruebas de que esto se debe de hacer así. Y a veces ese conocimiento tarda en llegar. Ese es un problema tremendo. Aunque se han ido acortando los plazos, clásicamente se habla que se tarda 10-15 años en producir un fármaco desde que haces la fase preclínica hasta que llega al paciente de una manera
comercializada o convencional. La tecnología y en concreto la inteligencia artificial aplicada a los ensayos clínicos pueden ayudar a acortar esos plazos en años, pero debe ir acompañado, opinan algunos expertos, de un cambio en la regulación que atañe a la evaluación y aprobación de fármacos. Y volviendo un poco al principio de la conversación, ¿no? La necesidad de divulgar, de que la sociedad entienda bien a los científicos. Cuéntanos qué se ha hecho aquí en IDIPAZ en estos años en los que tú has estado al frente, que la gente pueda entenderlo, porque aquí se ven pipetas, se ven microscopios, se ven muchas cosas que la gente no sabe qué es, y dice, bueno, ¿qué ha salido de aquí práctico? Algo que digamos que ha ayudado un poco a mejorar la sociedad. ¿Qué hacemos en el IDIPAZ? En el IDIPAZ tratamos de resolver todas las preguntas que tienen los clínicos, ¿no? Y hay cosas muy poderosas en cardiología, en cáncer, en trasplante, en cirugía plástica, hay de todo, hacemos de todo. Me gustaría hablarte digamos, de lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos, ahora mismo tengo un sueño que es ver y descifrar la inmunología detrás de la que hay detrás de la COVID-19. Aunque pase de moda, ¿qué pasará? Pero yo estoy seguro que me ayudará o nos ayudará como sociedad a poder estar preparado para la próxima. Continuamente estás hablando de aprender para el futuro, para otras posibles pandemias que todo el mundo dice que acabarán llegando, ¿no? Es un mensaje un poquito pesimista, pero realista, ¿no? No, pesimista no, es que es realista, o sea, ahí, no sé, yo me acuerdo que son como, no sé, ya la cifra era abismal, una cantidad de virus enorme en que pueden saltar por zoonosis, por el proceso de salto de una especie a otra, al humano. Hay muchísimos virus, coronavirus en los murciélagos que pueden saltar al humano perfectamente, ¿no? Entonces, hay que estar preparado porque puede que se parezca, puede ser que cualquier cosa que ya hayamos hecho en esto vaya a ayudarnos para lo otro. Ha habido teorías de la conspiración para todos los gustos, incluso algún premio Nobel francés que ha sugerido que era un virus de laboratorio, un virus sintético. Montañé, sí. Y además él decía incluso, ojalá fuera un virus sintético porque suelen ser menos perniciosos, ¿no? Suelen ser más fáciles de atacar. ¿Eso es una teoría de la conspiración o puede haber algo de base científica? Mira, hay una cosa interesante con eso. O sea, a mí me he preguntado mucho eso y me parece muy interesante responderla. Y, o sea, a ver, este virus es un coronavirus, algo parecido al anterior que surgió también en China hace ya algún tiempo en este siglo, ¿verdad? Hay una cierta probabilidad, siempre puede haber una cierta probabilidad, pero todo parece indicar que no. Todo parece indicar que es un proceso de zoonosis, que tuvo una evolución primero en el murciélago de un coronavirus a otro y después un proceso de zoonosis que, para que aquellos que no sepan qué es un salto entre una especie, de un virus de una especie a otra, ¿no? Entonces, por ahora es así. La ciencia, investigadores como López Collazo terminarán antes o después dando respuesta a esta y otras cuestiones, pero surgirán otras muchas. El conocimiento no tiene límites y la curiosidad humana tampoco. Siempre habrá algo que responder, algo que investigar. Para conocer in situ cómo se investiga en nuestro país, hemos llevado nuestras cámaras hasta un centro universitario de investigación. Vamos a ver cómo se trabaja. La labor del investigador es tan necesaria como poco valorada en muchos casos. Sacar adelante un proyecto requiere de muchos años de esfuerzo y dedicación, pero necesita ineludiblemente contar con financiación, que es difícil de conseguir. Y si no hay dinero, el número de estudiantes interesados en seguir este camino se reduce. Una persona que quiera durante 3 años, 4 años el realizar una tesis, o tiene una financiación que pueda soportar el tiempo que está colaborando en esos proyectos y trabajando, o va a ser difícil que pueda mantenerse. Las universidades participan en diferentes programas de financiación procedentes de los gobiernos central y autonómicos, pero cada vez se decantan más por captar fondos europeos a través de consorcios internacionales. Lo que se intenta es suplir esa falta que puede haber
de fondos nacionales autonómicos y se suple con fondos intentando participar en proyectos europeos donde la universidad cada vez consigue llegar a proyectos financiados en consorcios que incluso dirige. La Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos tiene actualmente una treintena de grupos de investigación embarcados en un total de 35 proyectos. Una parte de ellos se realiza en colaboración o por encargo del sector industrial. Toda la vida se ha trabajado mucho en el ámbito de la tecnología de alimentos. Tenemos grandes empresas en Burgos del ámbito alimentario, pero muchas veces esas demandas nos las piden también empresas pequeñas. Los investigadores de esta Facultad de Ciencias también están embarcados en varios proyectos del ámbito sanitario. Un ejemplo es la búsqueda de un material sensor para detectar la presencia del SARS-CoV-2. Se trataría de desarrollar algún material que permitiera de forma sencilla identificar, por ejemplo, una superficie que estuviera contaminada o que mostrara la presencia de este virus. Las enfermedades raras son la cenicienta si hablamos de investigación, pero en las universidades tratan de paliar este déficit con proyectos como la búsqueda de un fármaco que mejore la calidad de vida de quienes padecen fibrosis quística. Un compuesto orgánico que sería capaz de realizar la función de la proteína que codifica ese gen que está dañado en estos enfermos, de tal manera que esa función que desarrolla la proteína y que los enfermos no poseen, pudiera ser desarrollada por este tipo de compuesto. Y si hablamos de cáncer, en la Universidad de Burgos están desarrollando un compuesto metálico que se activaría con la irradiación de la luz para poder atacar a los tumores, pero sin dañar a los tejidos sanos. Una vez que se irradian con una luz, lo que consiguen es desarrollar un mecanismo que lo que puede hacer es desencadenar la muerte de una célula tumoral. Esto lo que permite es que se pueda irradiar con mucha precisión, por ejemplo, una zona del cuerpo, de tal manera que la actividad de estas moléculas sea muy específica en la zona en la que nosotros queremos. Son tan solo algunos ejemplos de los proyectos de investigación que se desarrollan en esta facultad, donde se imparten los grados de Químicas y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. La investigación no solo está en los laboratorios, también se refleja en múltiples tesis doctorales que se realizan en los hospitales. De esto nos habla hoy nuestro especialista, el doctor Casado. Interesante tema el de hoy. Desgraciadamente en España la labor asistencial difícilmente se acompaña de actividad investigadora. Es decir, no son muchos los médicos especialistas que se dedican a la investigación. La sobrecarga de trabajo, muchos servicios médicos y quirúrgicos hacen difícil que en su jornada de trabajo los profesionales puedan dedicarse a algo más que a sus pacientes. Es un modelo sanitario por el que en España se apostó y frente al cual los profesionales no se han rebelado de verdad jamás. A un especialista se le pide que esté actualizado y en continua evolución, pero por otro lado, en nuestro país apenas se le reconoce esto de ninguna manera. Es una lástima, porque esta situación ha posibilitado que incluso vaya arraigando entre los profesionales la percepción de que la investigación es secundaria. Y sin investigación, desgraciadamente, estamos en la cola del crecimiento y el progreso firme y seguro, que nos dejará sin duda mal parados en pocas generaciones. Un ejemplo triste que nos puede servir para explicar y contextualizar este problema se refiere a las tesis doctorales, tanto el número, su tipo, la calidad de las tesis, la baremación de las mismas de cara a concursos de oposición y cómo en definitiva son minusvaloradas actualmente por muchos de los propios profesionales sanitarios. El doctorado es el último y más importante nivel académico que confiere una universidad. Quien realiza un doctorado en medicina está provisto de nuevos conocimientos obtenidos por medio de la investigación, que aplicados debidamente redundan en una mayor calidad asistencial a sus pacientes. Un dicho muy habitual es que un licenciado o un graduado ejerce la profesión y sin embargo un doctor la enseña. Como decía, actualmente la mayor parte de los médicos han abandonado esa labor investigadora que concluiría en la obtención del grado de doctor, en parte debido a la sobrecarga asistencial, pero también, por qué no decirlo, a la falta de reconocimiento que esta actividad investigadora tiene. En mi opinión, nos encontramos con tres tipos de profesionales en función de cómo se refieren a esta tesis doctoral. Hay quienes la sobrevaloran, es un error típico de quien ya está doctorado, o bien de aquellos quienes añoran aquellos tiempos en los que el médico se dedicaba en cuerpo y alma a sus pacientes, pero también al progreso de la medicina. Están quienes infravaloran el título de doctor, es un error común entre quienes no están doctorados, claro.
Y bueno, en muchas ocasiones alguien que tiene pocas inquietudes investigadoras se refiere a ello, bueno, pues con cierto aire despectivo. Desgraciadamente hoy día son mayoría los graduados y licenciados en medicina quienes no han completado sus estudios de tercer ciclo y no han obtenido el título de doctor. Por último están quienes entienden el título con objetividad sensata. Francamente creo que es lo que se merece, es un valor añadido de los profesionales de la salud y ya está. Estas distintas percepciones por parte de quienes participamos en el entorno asistencial respecto a algo que debería ser tan uniforme como la consideración del título de doctor es donde nos ha llevado una política sanitaria que nos ha puesto a los profesionales no como uno de los protagonistas principales de la sanidad, que es donde deberíamos estar, dado que el acto médico se trata de una relación bidireccional y deberíamos estar a un nivel similar al de los pacientes. Vamos a hacer un punto y seguido aquí, volvemos la semana que viene con otro capítulo de Diagnóstico en el que abordaremos otro asunto de salud contado con una perspectiva muy diferente.